y gracias a todos ustedes esto es posible. Agradecemos también al gobierno del estado por las facilidades para realizar este evento. Y bueno, llegó el momento de presentarles al especialista, a la persona que viene a orientarnos un poco más sobre este tema. Él es constructor de paz, fundador de Contra el Bullying ACE, especialista en el tema del bullying o acoso escolar en México, promotor en la introducción de juegos de paz en el sector educativo. Cuenta con una maestría en desarrollo humano y 2 posgrados en conflictología por la Universidad Oberta de Cataluña, España. Es autor de libros como Lolo, acoso escolar, Contra el bullying, cómo defenderse del acoso, Comunicación sin conflicto, y ha desarrollado un software que se llama The Peacemakers Program. Es una herramienta que permite construir ambientes seguros en los diferentes grupos humanos al interior de las organizaciones. Me da mucho gusto presentarles a ustedes a Francisco Estataray. Bienvenido. Gracias a todos. Gracias a los organizadores, a los patrocinadores, a todos ustedes que están acá. Es un tema que es importantísimo atender por muchas razones. El objetivo principal de esta conferencia es transmitirles a todos ustedes lo que es la verdadera naturaleza del fenómeno. Uno de los grandes fantasmas alrededor del bullying es estos paradigmas como es un juego de niños, siempre ha existido, no pasa nada. Inclusive hay algunos padres de familia, algunos adultos que dicen qué bueno que pase un poco a los niños para que se curtan a la vida, y todo este tipo de creencias y situaciones que hay alrededor de este fenómeno. Por otro lado, llevamos 2 días acá en algunas actividades, trabajando, y me doy cuenta acá en Hermosillo que hay una confusión entre lo que es la carrilla y lo que es el bullying. Y de hecho, atrás de ciertas preguntas, sobre todo de algunos reporteros, de algunos medios de comunicación, me dicen algo así como, oye, ¿por qué le están haciendo tanto a la historia si pues, la carrilla es bonita, ¿no? Es como una forma de llevarnos y demás. Y entonces, si nosotros seguimos observando a este fenómeno, si la aproximación social a este fenómeno sigue siendo como que el agresor no es el agresor, sino es el gran guapo, el líder popular, simpático, carismático y toda una lista de atributos, y la víctima no es víctima, sino es alguien que se pone de pechito, como coloquialmente se dice, es alguien que es inseguro, falto de autoestima y entonces no pone sus propios límites, por eso lo molestan, algo así como se lo merece, ¿no? Si no pone sus límites, con razón lo van a molestar. Y si seguimos observando al bullying como un juego que siempre ha existido, algo que así nos llevamos, es normal, entonces estamos verdaderamente lejos de resolver este problema. Estamos hablando de un conflicto netamente violento, en donde hay plena conciencia por parte de los agresores, y buscan 2 objetivos fundamentales. El primer objetivo se trata de someter emocionalmente a la víctima para demostrarse el agresor o la agresora que tiene el poder de someter a esa víctima. Y lo segundo es modificar la percepción del grupo, de todo el grupo, situado en el contexto escolar, por ejemplo, en todos los compañeros del grupo, para que acaben viendo a la víctima como alguien que se merece ser tratado así, y al agresor como alguien carismático, popular y toda esta lista de atributos. Es una pretensión de establecer una relación de poder, sumisión, en donde el agresor busca por medio de las 12 grandes estrategias que utilizan someter sin ser visto. A diferencia de la violencia explícita, la violencia externa, la violencia que se ve de estos niños y niñas que son así como que truenan los dedos y yo soy aquí el patrón del barrio y si no haces tal entonces te va a pasar tal y si no viene mi hermano te va a hacer tal. Ese es el bullying más rudimentario, ese es el agresor más torpe, es un agresor que no tiene ni siquiera los recursos para poder someter
y no enfrentarse al rechazo social. Como yo les digo a los jóvenes, levanten la mano quien quiere invitar a la fiesta, al que la va a echar a perder porque se va a acabar peleando, nadie lo quiere invitar. Y no vengo desde México a transmitirle a ustedes cómo reconocer a un agresor que a leguas se ve. Hablar de bullying, el verdadero fenómeno de bullying, es hablar de los agresores que están escondidos en esta máscara de seducción. Son aquellos que tienen el poder de seducir la percepción de los demás. Son aquellos que se pueden esconder en esta broma, en esta carrilla, en este juego, pues si nada más te dije poquito, en donde cuando la víctima, por ejemplo, se enoja y le contesta, entonces la víctima acaba siendo visto como el histérico, el loco, que no es posible, pues si nada más te dijo una broma y tú le golpeas o tú le contestas con una grosería y demás. Es un fenómeno que desafortunadamente está enfocado hacia los niños. Pareciera que es un problema privado entre dos niños que no se llevan bien, uno que es simpático y el otro que se deja, ¿no? Y esto no es así. Hablar de bullying es hablar de muchas formas de relacionarnos en el ser humano. De hecho, lo que les quiero decir, muy importante, es que el bullying es la forma más sofisticada, la más sofisticada que ha desarrollado el ser humano para controlar al otro. Estamos hablando de estrategias que son invisibles a la propia conciencia de la víctima y a la conciencia del grupo, del colectivo. ¿Qué quiere decir que sea invisible a la conciencia de la víctima? Quiere decir que la víctima se mueve entre dos elementos que son el miedo y la confusión. La confusión porque no sabe si es broma, si es en serio, si es agresión, si es dirigido hacia él, si así se llevan todos, si él es el único que se enoja, porque es un histérico, porque no aguanta, porque tiene muy mal carácter, etcétera, o si tiene razón de enojarse y demás. Esa confusión es la que es devastadora. Es una confusión en la que vive atrapada la víctima, en donde no sabe qué es lo que le está pasando y lo único es que todos los días se está experimentando como alguien que no tiene valor, alguien que es una basura, alguien que se merece ser tratado así. El pensamiento más profundo de una víctima es cuando justifican al agresor, es cuando les dicen a ustedes, papás, mamás o maestros, maestras, pues es que no me dejan jugar, pero tienen razón porque soy malísimo, porque solamente estorbo, o es que me dicen gordo y tienen razón porque estoy gordísimo y no sirvo para nada. Ese es el pensamiento más profundo de ser víctima. ¿Cómo reconocer a las víctimas? Me hacen reiteradamente esta pregunta. ¿Cómo reconocer a las víctimas? ¿Cuál es el perfil de las víctimas? ¿Cómo un papá o una mamá se puede dar cuenta? No es tan difícil, no necesitan ser doctores en psicología o demás. Solamente con el lenguaje, la forma en cómo se expresa el niño o la niña, ya nos podemos dar cuenta si está siendo victimizado. Si el niño o la niña expresa algo así como, a ver, todos súbanse allá, y él le dice, no, yo, imposible, uy, no, a ese árbol, no, jamás, soy malísimo, nunca puedo. Manejan un lenguaje totalizador, nadie me quiere, todos están en mi contra, nunca voy a lograr hacer esto, soy el más malo de los malos. Un niño o una niña que está en la selección de fútbol y de buenas a primeras, papá, mamá, ya no quiero volver a jugar fútbol. ¿Cuál es la razón? ¿Qué pasó? No pasó nada más, no quiero volver a jugar fútbol. Un niño, una niña que viene al campamento de la escuela y dice, no quiero ir a ese campamento. Y hay papás y mamás que se quedan con esa respuesta y le dicen, pues está bueno, mijito, no vayas. No se ponen a pensar que un niño lo que sí quiere es ir al campamento, lo que está esperando todo el año escolar es ir al campamento. Créanme que un niño prefiere ir al campamento que saber cuándo nació Benito Juárez, por supuesto. Y sin embargo los papás se quedan como muy tranquilos. Pues algo pasará, algo raro pasará, que no quiere ir al campamento. No es un problema, no es un conflicto dicotómico, es decir, águila-sol,
las pobrecitas víctimas y los malos agresores. Yo encuentro que muchos padres de familia llegan a la escuela cuando ya se enteran que su hijo o su hija es víctima de bullying y lo único que piden, la única alternativa que encuentran es: exigimos que corran al agresor de esta escuela. Y la pregunta es que lo corran y a dónde se va, porque si lo podríamos correr a Marte, a Júpiter, está sensacional, ahí vamos tirando la basura de afuera, pero ese niño, esa niña que está instalado en esta conducta de estar sometiendo a sus compañeros, lo vamos solamente a cambiar de escuela, pero va a seguir en la sociedad y todos conformamos esa sociedad. En México es muy peligroso este tema de ser víctima porque la cultura es culpígena. Es una cultura a donde las víctimas son arropadas. Si alguien está deprimido, hay que sobarle, hay que ir a visitarlo a la casa y hay que llevarle chocolates y decirle: no, mira, no estés triste, todos te queremos. Acá afuera en la esquina, si hay alguien que está pidiendo una moneda, mientras más lastimado se vea, más vendas enredadas aquí en la cabeza y en el brazo y aquí en recetas colgadas, es más grande la moneda que le damos. Cuando pasa una desgracia allá abajo en Tabasco, que se desborda el río, y entonces los reporteros van y buscan a la señora que más está llorando y a la casita más pobre y más inundada por el río, y manejan todo un lenguaje de víctima. Señora, ¿qué le pasó a su casita? No, pues se la llevó el río. Y a sus cositas, pues también se las llevó el río. Yo no sé por qué los mexicanos tienen casitas, estufitas, sillitas, cositas. No entiendo. Y entonces le preguntan: bueno, ¿y cuánto tiempo se tardó en conseguir sus cositas? Pues lo que llevo de vida. No, pues ya no me dio tiempo de tener refrigerador otra vez. Es un lenguaje que muchas veces se piensa que es una forma nada más. Estos diminutivos no son una forma, sino son fondo. Aquí en México los borrachos toman tequilitas, fuman cigarritos, la última es la que emborracha, no las 24 no, sino la 25, tequilita número 25, y entonces hay toda una cultura en donde los niños están aprendiendo a ser víctimas por propia elección, en donde los niños el fin de semana están en la comida familiar y escuchan a los dos papás que se juntan de 3 de la tarde a 8 de la noche quejándose porque el negocio va muy mal por culpa del presidente que no devalúa y de los chinos que meten contrabando y de los otros que no sé qué hacen, y toda la tarde se están quejando y quejarse es quitarse la responsabilidad, o al menos tratar de quitarse la responsabilidad, y eso es ser víctima por propia elección. Entonces estamos en un proceso muy complejo en donde las víctimas de bullying tienen un componente exógeno, es decir, un componente en donde el agresor está utilizando estrategias de control tan poderosas que ni siquiera son visibles a la conciencia del grupo y de la víctima, pero por el otro lado también hay muchos niños y niñas que llegan con una conducta aprendida de bajar la cabeza, de aceptar lo que el agresor les impone. Yo mucho les digo a los jóvenes cuál es la razón por la que, si saben que ese grupo de compañeros, si saben que relacionarse específicamente con esta compañera o este compañero es peligroso, buscan por toda cuenta relacionarse con él. Muchas veces, probablemente, si aquí a algún papá o alguna mamá le ha pasado esto, muchas veces llega la hija a decir: papá, mamá, Fernanda me molesta, y Fernanda me hace, y Fernanda me dice, y Fernanda esto y el otro, y es toda una queja de Fernanda la mala, ¿no? Y cuando pasa el tiempo y viene la fiestecita de Ana y le pregunta a la mamá y el papá: Ana, ¿quién quieres invitar? La respuesta es: a Fernanda. En la escuela muchas veces los maestros se confunden precisamente porque Fernanda se queja constantemente de que Ana la agrede, le hace, le dice, etcétera, etcétera, y cuando toca el timbre para el recreo, con quien se va a jugar Ana es con Fernanda.
Y entonces ahí empieza la confusión del propio adulto, del propio maestro, porque por un lado resulta que Fernanda es la mala del cuento y por el otro lado Ana es la que busca a Fernanda para jugar. ¿Y qué está pasando? Lo que está pasando es que Ana, como víctima, usando este nombre, ya cayó en la trampa de buscar la aceptación de su propio agresor. Esa es la trampa mortal en la que caen los niños y las niñas, en donde a toda costa lo que buscan es la aceptación de su propio agresor. Lo que necesitan no es llevarse con otros. De hecho, cuando los niños y las niñas se acercan con los papás o con los adultos, en el rol que sea, oye, pues me está pasando esto, y ya total se abre, cuentan toda la historia, hay generalmente dos consejos. El primer consejo es del papá en su calidad de hombre. Fíjense, siglo XXI y todavía el país sigue habiendo un machismo espantoso. El papá le dice, ya sé, así como que se le prende el foco, ya sé, rómpele la cara y se acaba. E inclusive hay algunos papás que no se paran allí, sino le cuentan una historia fantoche. Yo cuando era chiquito me pasó, eran 25 contra mí, los 25 acabaron de cabeza y yo ni siquiera me ensucié. Y lo único que están haciendo es revictimizar a su propio hijo. Porque si él ha tratado por muchas formas de salirse de este proceso y no puede, si él ya tiene un proceso de vergüenza por estar atrapado en este proceso, por tener miedo, por no saber cómo salirse, por no poder parar a esta agresión, ahora también está decepcionando al papá, que es el gran héroe en ciertas edades del ser humano, nuestro padre, es uno de los vínculos más poderosos, y entonces él sí puede, eran 25 y él pudo contra los 25 y yo no puedo, ni siquiera es hombre, sino a lo mejor es una compañera. En muchos casos yo voy en sexto y la compañera va en quinto y ella es la que me está sometiendo. Este bullying rudo, este bullying en donde alguien está acosando y el otro se voltea y le rompe las narices y no lo vuelven a molestar, ese es porque no era un agresor sofisticado, era alguien torpe, que lo único que hizo fue llevar al límite al otro y el otro entonces le contesta con una agresión y dice, no, pues aquí ya no me meto. Eso es facilísimo de negociar, pero no vine a hablar de esa forma. Vine a hablar de cuando este niño sigue el consejo maravilloso del gran papá que le dice rómpele la cara, se voltea, le rompe las narices y en ese momento el bully sofisticado se para con la maestra y le dice, maestra, vea cómo no soy yo, él es el que me acaba de agredir y pregúntele a todo el grupo. ¿Y el grupo qué va a decir? Pues efectivamente lo que acabamos de ver es que tú le acabas de pegar y que tú le acabas de romper las narices. ¿Y saben quién está expulsado? No es el agresor, es la víctima. Y entonces ya no está funcionando esta idea maravillosa de rómpele la cara y se acaba. Y por el otro lado, las mamás también se les prende el foco y le dicen a su hijo o a su hija, ya sé, ignóralos, haz como que no pasa nada. Y ahí en 3 semanas se les va a olvidar y ya te van a dejar de molestar porque se les olvidó que tú eras la víctima o no sé qué están pensando. Y entonces lo que está pasando es que ya que abren la historia, ya que abren toda esta historia de sufrimiento, se encuentran con una comprensión nula del fenómeno, en donde las respuestas alrededor no les sirven en lo absoluto a las víctimas. Otra versión es, no te preocupes, nada más, ojalá me estén siguiendo. Ya le cuenta, no te preocupes, mijita, seguramente te tiene envidia y no la quieren en su casa y no le enseñan valores y seguro es un niño o una niña abandonada y por eso te molesta. Y la pregunta es, ¿a mí qué me importa si no la quieren o si la quieren? Lo único que yo sé es que me está aplastando, es que está teniendo el poder de modificar la percepción de todo el grupo, que inclusive mis propias amigas
me están traicionando, no nada más ya no se están llevando conmigo, sino ya son amigas de mi propia agresora. Hay otro fenómeno que está inserto en este mundo del bullying, que es el sexting. El sexting es un proceso de acoso en formato de seducción, no es como dicen los medios de comunicación de mandar fotos con contenido erótico, eso no es, sino es un proceso de acoso en donde van, como coloquialmente se dice, tendiendo la camita, y entonces la niña cae en la trampa y manda las fotos de ella cada vez más sugerentes hasta que tiene fotos desnudas, se van completamente de boca. Y a partir de tener las fotos, entonces ya sale la amenaza explícita, que es: ahora o me haces esto, o le haces esto a mi amigo, o publico tus fotos, y no nada más en internet, sino publico tus fotos en tu propio muro, porque en este proceso de acoso también se enteran de las contraseñas y demás, lo que se llama, le roban la identidad virtual, y entonces la atrapan completamente. Y este consejo que le dan a las mamás, a veces a las niñas, de no hagas caso, que no te importe, si te importa entonces te van a seguir molestando. Yo cuestiono a esas mamás, a esos papás, ¿cómo no va a hacer caso? ¿Cómo no va a estar en un dolor profundo si hoy lunes es Ana la que tiene a sus 4 amigas, a sus 3 galanes, a sus 2 que no se llevan tanto? Y el martes, mágicamente, Ana ya no es Ana, sino es la zorra de la escuela. Es la tonta que mandó las fotografías. Y la sociedad lincha no al agresor, sino a la pobrecita niña que no tiene valores, que solita se desnudó y mandó las fotografías. Hay un caso en México, un caso que platico en las conferencias, en donde una niña en la escuela, 2 niños, le dan una nalgada, la molestan todos los días y ese día se escalan y le dan una nalgada a esta niña, y la niña entonces ya entra en el filtro de que esto sí ya se pasó, esto ya se escaló, y entonces va con el director y acusa a estos niños. Y el director recibe la papa caliente y lo primero que se le ocurre, lo primero y lo único que se le ocurre es: pues vamos a correr a estos niños porque faltaron al respeto, es un tema sexual y es una papa caliente, entonces hay que correr a estos niños. Y entonces decide correr a los niños. Y aquí apenas empieza la película. Los papás de los niños generan una campaña de descrédito de la niña, que es una zorra y que ese día estaba de malas, porque todos le hacen lo mismo, pero ese día seguro estaba de malas, y entonces se le ocurrió acusar a los pobrecitos niños, que ahora a qué colegio los van a meter. Pobrecitos, no tenemos a dónde meterlos. Los compañeros, y sobre todo, fíjense cómo está la cosa, las compañeras, que pudiera pensarse que ellas como niñas empaticen más con la compañera que es agredida y no con los niños, ellas van a reclamarle directamente a la niña, a decirle que cómo es posible que se haya acusado si era un juego, y por su culpa ahora estos pobrecitos compañeros ya no tienen colegio. Y si ustedes creen que ahí acaba la historia de terror, todavía falta. La presión social lleva a la mamá de la niña a ir al colegio y obligar a su hija a pedir una disculpa pública por haber acusado a los pobrecitos que se quedaron sin colegio y pedir que se regresaran al colegio. Eso exactamente es el bullying, en donde la víctima queda atrapada ante la percepción de que ella es la responsable. Si ustedes me están siguiendo, no estamos hablando del grandote que se mete a la fila y quita al chiquito, y del fuertote que amenaza y les quita las papas al flaquito. Eso no.
Estamos hablando de un proceso que es totalmente consciente, con estrategias muy poderosas de control. La gran incógnita es qué es un agresor de bullying. Ya les conté la parte de la víctima, cómo aprende en casa muchas veces a ser víctima y cómo también está atrapada ante las estrategias de control de los agresores. ¿Qué es un agresor? Y la respuesta que arranca desde la ignorancia es: un agresor, ya sé, es alguien que seguro lo maltratan en su casa, sus papás están divorciados y hasta fácil, es agresor. Y esto tampoco es así. Habrá casos en donde sus papás estén divorciados, habrá casos en donde los tratan mal en su casa y habrá casos en donde el niño vive en una familia perfectamente bien unida, una pareja que está al tanto de él, sin embargo se topa con un proceso de victimización en donde le roban el reconocimiento y entonces en otro ambiente reproduce las conductas para volver a ganar este reconocimiento. Un agresor de bullying es alguien que está atrapado en una necesidad deficitaria de reconocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no los lunes, y luego los jueves y luego los domingos, sino todos los días necesita someter al otro para demostrarse que está en control. Y en donde todos los días somete y necesita cada vez más y más y más y más. Y esa entonces es la razón por la que se van escalando. Este niño que sale en las noticias, que ya le metieron la cabeza al excusado, ya lo grabaron, ya lo subieron a las redes sociales, etcétera, etcétera, no es así del primer día, ese lunes le hicieron todo eso. Por supuesto es un proceso en donde el primer día le dijeron una crítica y se quedó callado, y luego más y se escala hasta llegar a estos niveles en donde ahora sí ya sale en la foto. Como el caso de Jalisco, que un niño lo meten al excusado y se muere y el secretario de Educación dice: pero si no tenía agua, el excusado. Entonces el bullying no fue la causa de la muerte. Y así es como se establece esta relación. Escucho también a muchos padres de familia que llegan a la escuela a decir: a mi hijo le están haciendo bullying. ¿Qué pasó, señora o señor? Pues nada, ayer de 11 y media no lo dejaron jugar y eso es bullying. Eso no es bullying. El bullying es esta relación que se establece de manera intencionada en el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Algunos teóricos hablan de 6 meses en adelante. A mí no me gusta 6 meses, porque ¿cuál es la diferencia de 5 meses, 29 días, contra 6 meses, un día? La idea es ver cómo una persona en específico agrede de manera intencionada y direccionada hacia otra persona todos los días o constantemente. En donde claramente se ve la relación desigual de poder psicológico. Aquí no estamos hablando de fuerza física. El mundo del bullying es el mundo en donde un gordo de este tamaño le dice a un gordito que es un marrano que no sirve para nada. Y este gordito se la cree y la mamá va al espejo, lo lleva y le dice: mira, mijito, tú estás más flaco que quien te dice que estás gordo. Y la respuesta, fíjense hasta dónde llega la distorsión del autoconcepto. La respuesta de este niño es: sí, pero él está así por puro músculo y yo así por pura grasa. Es decir, no importa que le demuestres en un espejo que uno tiene una cintura de 150 y la mía es de 100. Él 150 de músculo y yo 100 de grasa. Es decir, él sí funciona como agresor y yo no funciono como víctima. Es el mundo en donde, insisto, una niña de 4º o 5º de primaria puede someter a un niño de 6º de primaria, pero también es el mundo en donde el hijo número 2, querido, amado, adorado, este que se parece, es idéntico a la abuelita, todos los días está sometiendo al hijo número 1 o al hijo número 3 y los papás volteándose para no ver esa situación.
o minimizando, o diciendo, ay, la adolescencia, están en la edad de las punzadas tan insoportables. Cuando él sistemáticamente tiene el poder de que el hijo que está siendo la víctima acabe castigado, acabe siendo visto como el que rompe las cosas, el que no le sale, el que no arregla los cajones, como esta hija que tiene, que es ordenada, educada, noble, buena, santa. ¿Cómo no eres como tu hermana? ¿Cómo no arreglas los cajones? ¿Cómo no sacas dieces? Y esta hermana usa esa información para estar sometiendo. Eso es bullying tal cual. Hablar de bullying entonces es hablar de una técnica. Muchas veces también me preguntan, ¿se puede hacer bullying de maestros a alumnos? ¿Se puede hacer bullying quien sepa la técnica y quien busque someter al otro? Y si teóricamente va cambiando de nombre, como en la escuela o entre pares o con los niños se llama bullying y en lo laboral se llama mobbing, da igual. De todas maneras es la misma estrategia, el mismo objetivo de someter. ¿Y de dónde nace el miedo? Les decía que la víctima se mueve entre la confusión y el miedo. El miedo nace de haber tratado de salir de este proceso y de ver a tu agresor como alguien todopoderoso que te gana de todas. Es así como un juego de ajedrez, donde la diferencia es que en el ajedrez se sientan dos más o menos del mismo nivel, y en el bullying no. En el bullying se sienta un ajedrecista y alguien que solamente está al nivel de mover las piezas, solamente se saben las reglas, el caballo se mueve así, y el peón, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿quién va a ganar? La respuesta obvia es el ajedrecista. Pero se sienta 25 veces, ¿quién va a ganar? El ajedrecista. Y entonces este niño lo mandan a un proceso psicoterapéutico, vea que le levante la autoestima y la seguridad, porque como no tienes autoestima, pues entonces vea que te la levanten. Y se va y regresa y se vuelve a sentar a jugar ajedrez. ¿Quién va a ganar? El ajedrecista. ¿Cuál es la razón? Este niño no le enseñaron a jugar ajedrez. Le levantaron la autoestima, la seguridad, en fin, hicieron una obra de arte en un proceso psicoterapéutico, pero sigue sin estar entrenado. Si hablamos de que el bullying es una técnica, la respuesta entonces está en entrenar a los niños y las niñas, y a ustedes como adultos también, que se entrenen en la técnica de protección del acoso en formato de bullying. ¿Por qué les platico de este mundo interno, de lo que es ser víctima, de lo que es ser agresor? Porque aquí, enfrente de todos ustedes, tienen a alguien que fue víctima 15 años, no de 11 a 11 y media, ni el día que no me invitaron a la fiesta y ya. 15 años de mi vida, de los 5 años a los 20, 20 y feria de años, mis propios primos hermanos, en un contexto en donde mi mamá me decía, hijito, los primos son sangre de tu sangre, siempre van a ser tus primos, los amigos van y vienen y cambias, pero tus primos, esos son de tu sangre. Pues efectivamente esos que siempre van a ser de mi sangre, todos los fines de semana, sistemáticamente, me criticaron, me juzgaron, todo lo que tenía que ver conmigo. Y en 15 años, nunca me tocaron, todo era psicológico. ¿De qué se trata? Se trata de que hacen como un acuerdo implícito, tácito, en donde hay que descalificar constantemente lo que haga la víctima. Nos reuníamos los fines de semana y entonces en la noche hacíamos una fogata y se trataba de contar chistes. No importa que yo comprara un libro de los mejores chistes del mundo, el chiste que yo contaba, ese no daba gracia. Y entonces había que contar historias de miedo, y yo me sabía la peor, la que todos se podrían electrizar, y sin embargo en ese contexto mi historia no daba miedo. El bullying se trata
de que si mis primos se tropezaban con una piedra en el camino, era la tonta piedra que estaba en el camino y mis pobrecitos primos que se habían tropezado. Pero si yo me tropezaba en el camino, era el estúpido de Lolo que se tropezaba en el camino con esa piedra. Con esa sí se pueden tropezar, pero con esa no se tropieza nadie. De hecho, la esencia del bullying está resumida en el apodo que a mí me pusieron. Me voy a dar permiso de decirlo tal cual. No importa si se ríen, el chiste es que encuentren la esencia. Lolo porque se hace pendejo solo. Sí rima, suena, está chistoso. Pero tiene una implicación grave. En el mundo del bullying, el agresor no es agresor, simplemente le dice lo basura que es la víctima. Yo no te estoy agrediendo, yo nada más te digo lo idiota que tú solito eres. Luego el que se hace tonto solo. Si ustedes me están siguiendo, estarán dándose cuenta de lo que es este fenómeno. ¿Cuántos lolos, ellos y ellas, hay en la sociedad? ¿Cuántos niños y niñas que hoy son adultos fueron los que se tropezaron con la piedra que nadie se tropieza? ¿Cómo no te vas a divorciar si eres lolo? No, pues no me están saliendo los negocios, pero ¿cómo te van a salir? Eres lolo. Y desde niños empieza este atraparte. En las escuelas, este niño que saca 6 de calificación, de repente le encuentra valor o se le abre la inteligencia y empieza a sacar 9, y lo primero que le preguntan es: ¿a quién le estás copiando? Tú no eres de 9, tú eres de 6. Y entonces lo ponen en una esquina y 25 cámaras para ver qué es lo que está haciendo. Resulta que no, que ya está sacando 9 y ni así lo quitan de esa posición. El comentario muy probablemente será: quién sabe qué le pasó, pero a ver cuánto le dura, porque se va a regresar a los 6. Este niño no puede cambiarse, no puede moverse. Los vericuetos del bullying son muy complejos. No vine tampoco hasta acá a generarles lástima. Yo fui una víctima y ahora encabezo. No. Lo que quiero es transmitirles lo fino de este proceso. Les voy a contar una historia. Si ustedes creen que solamente es un tema de niños, cuando yo tenía 9 o 10 años, y estaba acá jugando con mi cochecito y aquí el comedor de los grandes tíos adultos que casi había que hablarles a ustedes, no sé, porque eran adultos, pasaban mis primos y les decían: a ver tú, Juan, Pedro, Ricardo, como se llamaran, vénganos a contar qué otra estupidez hizo Lolo mientras nos tomamos el café. Y yo hoy cuestiono desde los auditorios cuántos recursos puede tener un niño de 10 años para protegerse de un acoso familiar, de un acoso en donde la tía, la madrina, el tío, etcétera, etcétera, es quien ellos mismos le decían a los primos: vénganos a contar lo que hizo este tonto, porque el único que hace tonterías pues, es el tonto, está re fácil. Si se rompe una bicicleta, la rompió Lolo. No, pero de veras ese fin de semana no vino, os la dejó casi para romperse. Pero Lolo es el responsable. Y entonces un día escuché que a una de mis tías, que además era la dueña de la casa donde nosotros íbamos los fines de semana, se ponía furiosa porque llegábamos a estar jugando con fútbol, lo que sea, llegábamos con sed, y entonces abríamos una Coca-Cola y le dábamos 3 tragos, ya se nos quitaba la sed, la dejábamos ahí, nos seguíamos a jugar, luego regresábamos y había 23 Coca-Colas, no, pues quién sabe cuál es la mía, pues abrimos otra. Y entonces ella se ponía furiosa: ¿cómo es posible que abran Coca-Colas y Coca-Colas? Y es un gastadero horrible de Coca-Colas. Entonces yo escuché, y a mis 10 años me dije: ya sé cómo escupir el veneno, ya sé cómo poder soltar este dolor que tengo. Voy a abrir Coca-Cola nada más para que la tía se note.
Entonces fui a abrir Coca-Cola y la mala suerte, la nana que llevaba 193 años ahí en esa casa, me ve. Entonces va a decirle: tía Consuelo, ya sabemos quién es el que abre las Coca-Colas y las deja hervidas. Entonces, fíjense cómo es la cosa, Por supuesto, la tía Consuelo, con todo el derecho, pues llegó a decirme que era un niño irresponsable, que no respetaba las cosas, me dijo lo que le dio la gana. Se volvió a decirle a mi mamá que cómo era posible que no me estaba educando a respetar las cosas ajenas y la casa ajena y demás, que cómo era posible que ella, tan buena gente, me abría las puertas de su casa y yo le pagaba con esa moneda de abrir Coca-Colas y dejarlas ahí para que se echaran a perder. Y entonces mi mamá, ante la evidencia, se volteó y me dijo: estás castigado y no puedes hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y así les puedo contar muchas historias en donde la víctima es quien acaba juzgado, quien acaba criticado, quien acaba castigado. En la mañana, en una entrevista de radio, hablaba una señora y nos contaba que a su hija le hacían toda una serie de cosas, y entonces fue a la escuela a decir: oigan, a mi hija le están haciendo esto y esto y esto y esto, y ¿saben qué le pasó a esta señora? Encontró una respuesta y todo se arregló. Ese es un cuento de fantasía. La escuela le dijo: señora, se me hace que usted está exagerando las cosas y me parece que está siendo incómoda para esta escuela. ¿Cómo no? Mejor busca una escuela diferente. Porque nada más viene aquí a quitarle el tiempo, a decirme que le hacen unas cosas que según usted son agresiones, según yo es fuego, pero usted, como está histérica y como es sobreprotectora, pues mejor ahuecando el alma. Fíjense cómo se complica todavía más. Llegaba la noche y entonces mis primos, después de todo un día de hacerme todo lo que les daba la creatividad, se les prendía el foco a decir: vamos a invitarte a dormir, quédate a dormir, quédate a dormir. Y yo no podía decir que no, porque si decía que no, entonces era el sangrón, que por eso después al otro día no podía jugar fútbol. ¿Cómo es posible que lo rechazaran? Y si decían que sí, ya sabía lo que me iba a pasar. Eran otras 8 horas más de tortura, de que me pusieran tierra en la almohada, de que me hicieran, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces yo les decía: sí, claro, muchas gracias, sí, voy a pedir permiso, y me adelantaba con mi mamá a decirle: mamá, me van a invitar a dormir, por favor, te lo suplico, no me des permiso. Mi mamá: ok. Llegaban los primos: tía, ¿se puede quedar a dormir Francisco? No puede. ¿Por qué? No sé, pero no puede. Que se quede. Y entonces la tía decía: Gabriela, ¿cómo es posible? Lo están invitando, luego después no lo van a volver a invitar. Y entonces mi mamá, ante esa confusión, se volteaba enfrente de todo el teatro a decirme: quédate, te están invitando, qué buenas gentes son tus primos y tú no te quieres quedar. ¿Se dan cuenta cómo se enreda la situación? ¿Se dan cuenta que si en ese momento llegaba un adulto y me decía: no les hagas caso, es basura, no sirve para nada? ¿Cómo no les voy a hacer caso si somos 11 para jugar fútbol? Entonces decían: ¿cuántos somos? 11, no, pues un equipo va a tener más. No pasa nada, pues es Lolo. Pues nada más ahí un poste. Y otro más inteligente decía: no, mejor ya sé, cada vez que se vuelve la pelota que vaya a LOL. Porque si no, no puedes jugar. Eso es ser víctima de bullying. Es saber que tu mamá, tu papá no te entiende en nada. Que te dan 2 consejos: rómpeles la cara así a 4. Son 14 contra mí. En donde si yo le rompo la cara a uno de ellos, pues me castigan. ¿Cómo le rompo la cara al dueño de la casa? Me invitan, son buenísimas gentes,
Me hacen bromas y yo le rompo la cara. No, pues el agresivo es Lolo. Y si me quedo callado, pues entonces hay otro adulto listo que dice, esa es la razón. Como tú te dejas y tú lo permites, pues por eso te lo hacen. Y hay otro adulto, un tercero, que te dice, quítate de ese ambiente, no les hagas caso, júntate con otros. Y ahí es en donde caemos las víctimas de bullying en la trampa de decir, no me interesa juntarme con otros. Yo lo que necesito es demostrarle a mis propios agresores que no soy la basura que ellos dicen que soy. Y así, 15 años. Otra pregunta que me hacen en los auditorios es, ¿y en ese proceso de agresión dónde estaba tu mamá y tu papá? Mi respuesta es, mi mamá fue prostituta, entonces todas las noches salía a trabajar y en las mañanas tenía sueño y no me veía, entonces pues, estaba yo abandonado y por eso mis primos me podían hacer todo eso. Y probablemente ustedes dirán, a ver, claro, pobrecito niño estaba solo. Por supuesto que no. Mi mamá estaba aquí junto de mí en las noches contándome un cuento y haciéndome piojito, y en las tardes haciendo la tarea conmigo y enseñándome muchas cosas, y mi papá lo acompañaba, y mi papá y mi mamá hoy tienen 58, 59 años de casados y podrían salir en la foto del póster del DIF de la familia esta feliz, así como deberían ser todas las familias, y yo siendo victimizado todos los fines de semana. Y entonces viene la siguiente pregunta, bueno, si tus papás son tan picudos, entonces ¿por qué no hicieron nada? Y aquí viene la respuesta que no quiero que les pase a ustedes y la razón por la que hoy estoy dándoles esta conferencia. Porque mi papá y mi mamá en ese momento pensaron que así eran los niños y que era un juego de niños y que siempre había existido. Y tenían una venda en los ojos, en la conciencia, y no se dieron permiso de modificar la percepción de esa situación. Y probablemente también se sintieron atrapados con esta presión, cómo nos peleamos con mi hermana, si es mi hermana, mi hermanita, que la que veo todos los fines de semana, en fin, una serie de cosas, por lo cual mi papá y mi mamá hacían aquí la tarea y me contaban cuentos, y los sábados y domingos hacían como que no me estaba pasando tanto y que probablemente el tiempo iba a pasar y que Lolo pues no tenía importancia que me dijeran Lolo. Eso fue lo que pasó. Y por eso hoy les digo desde aquí a todos ustedes, el bullying no es un juego de niños. El bullying es un proceso violento, con una intención consciente, en donde el resultado final es que las víctimas de bullying se acaban acostumbrando a bajar la cabeza, acaban acostumbrándose a perder, acaban acostumbrándose a relacionarse con agresores, porque no tienen otra alternativa, porque esa es la que ya se les metió hasta el tuétano de los huesos. ¿Cuántas veces han escuchado a esta mujer que se relaciona con un celoso, posesivo, controlador, furioso y demás, y logra romper esa relación, y el siguiente novio es un clon, otra vez es el celoso, posesivo, etcétera, etcétera, y así 3 o 4 o 5 relaciones, o una misma durante 45 años? ¿Cuántas veces han visto en López Dóriga a esta señora golpeada, que aquí está el moretón y acá está la cámara, porque se vea muy feo, y le pregunta, bueno, ¿y desde cuándo ha pasado esto? Y la respuesta es, hace 23 años. Y desde afuera de la televisión, unos dicen, pues qué tonta, pues, a mí algunas mujeres dicen, a mí una, porque es más fuerte, una, y a la segunda se va. Ajá. Ahí te veo como a la segunda se va. Si ustedes me están siguiendo, entonces es un proceso mucho más complejo, que castiguen al agresor llevándolo a otro colegio, y a la víctima hay que sobarle y darle chocolates. Y es mucho más complejo y tiene muchas más aristas, como
algunos elementos que hay que preguntar es, en esta relación hoy en día en la escuela, donde una niña, un niño está siendo victimizado, como les he venido contando, ¿dónde está ese profesor? ¿Dónde está la institución? ¿Dónde está esa enseñanza del adulto a construir la paz? ¿Dónde está esa educación para la paz? ¿Dónde está ese hábito de enfrentar un conflicto y buscar alternativas? Es increíble cómo los adultos se les olvida que fueron niños muchas veces y se voltean a decirle al hijo, no te pelees con tu amigo, es tu súper amigo. No, búscale la forma. Sí, ma, ¿y tú por qué te divorciaste? No, es que es diferente, es muy diferente. Conmigo no había forma, ya no había alternativas, pero tú sí puedes encontrar alternativas. Por eso hoy les digo, no tenemos que apagar la luz del otro para poder brillar. Muchas gracias. Gracias. La intención es que haya una, entiendo, sesión de preguntas y respuestas y después no veo nada con las luces. Si alguien me puede ayudar. ¿Sí? Ok, muy bien, sí vamos a ir con la sesión de preguntas y respuestas. Todavía no te vamos a dejar ir, así que ponte cómodo por aquí en nuestro lunch, por favor, Francisco. Sí, antes que nada quisiera también agradecer la presencia de la esposa de Francisco Aparicio, que también nos acompaña. Ella es la señora Brenda Acuña Montaño, que está por aquí. Muchas gracias. ¿Y qué les parece? Y para iniciar esta dinámica de preguntas y respuestas, invitamos a que pasen con nosotros aquí al escenario, a nuestro lunch, al ingeniero Memo Moreno Regidor y también al licenciado Joel Delfín Romero. Les invitamos a que pasen para acá y vamos preparándonos con las preguntas. Estas se van a hacer en base a los papelitos que les dieron a ustedes cuando llegaron. Por supuesto que todos van a ser tomados en cuenta. Quizás no se alcancen a responder todas desde luego, pero lo que vamos a hacer es que Francisco se las va a llevar, porque tienen ahí su correo electrónico, entonces van a ser respondidas. Se pueden quedar tranquilos porque vamos a responder, bueno, él va a responder todas sus dudas, ¿cierto, Francisco? ¿Qué digo? Ya me dejó tarea. No, la idea es responder las grandes preguntas, es decir, muchas preguntas que se parecen. Entonces, vamos a tratar de hacer como, de sacar los temas. Claro, si alguien tiene alguna pregunta o no han terminado de llenar sus papelitos, por favor entréguenselos a nuestros organizadores que están por aquí en los pasillos. Es muy importante, aunque no alcancemos a responderlas todas por aquí, es importante para que Francisco se las lleve y les dé seguimiento, les conteste vía correo electrónico. Así que tenemos algunas ya por acá. Bienvenidos de nueva cuenta, licenciado. ¿Qué tal? Ingeniero, les voy a dejar por aquí el micro para que nos ayuden y nos apoyen con esta dinámica. ¿Qué tal? Buenas noches, Francisco. Buenas noches a todos ustedes. Una pregunta que hace Jessica Chávez: ¿cómo han influenciado las redes sociales positiva y negativamente las personas con discapacidad? Esta es una gran pregunta. De hecho, por ahí hay algunos que se suben aquí al escenario a hablar del ciberbullying o cyberbullying, como quieran decir, como si fuera otra forma. Esto no es así. El bullying es la técnica y ya nada más déjenme ver qué hago. Hoy amenazo directamente, hoy cuento un chisme en internet, hoy publico unas fotos en las redes sociales, Facebook, Twitter, todas estas redes sociales y demás. ¿Cómo es como afectan positiva o negativamente? Me parece que la red social no es nada por per se. Me parece que quien la usa es quien la usa para algo positivo o algo negativo. Lo que sí es cierto es que los jóvenes, sobre todo los adolescentes, están metidos en una carrera muy peligrosa
de pertenecer al costo de traicionarse, y ahora ha cambiado la vida con las redes sociales. Ahora yo encuentro que los adolescentes miden la popularidad y el valor, se lo dan de acuerdo al número de amigos que tienen. Entonces es una competencia de, ¿tú cuántos amigos tienes en Facebook? No, pues yo tengo 1397, no, pues yo te gano, yo tengo 1856. Ojo, 1397 y 1856, ¿saben cuántos son amigos, digamos, vínculos reales? 4 de los 1896. Los otros son quién sabe. Entonces, de que hay peligro, por supuesto que hay peligro. Sin embargo, a mí no me gusta satanizar el uso de Internet, de las redes sociales. Me parece que así como puedo yo publicar una foto y amenazarte, también puedo yo hacer buenos amigos, o inclusive puedo platicar de forma más segura, que me sienta menos amenazado con mis amigos, mis compañeros y demás. Y lo otro que yo les digo es, no nos podemos pelear con los nuevos contextos de nuestros hijos. Es muy importante estar a la velocidad y saber el contexto en el que se está moviendo el niño. No podemos, creo yo, sustraerlo totalmente, como hay papás más, digamos, puritanos, que mi hijo no tiene ni siquiera computadora. Pues no sé si lo va a aceptar o va a decir que va a la tienda y se va al café de internet a conectarse 15 minutos, un tiempo razonable que el papá crea que se estaba comprando el gansito, no lo sé. A mí me parece que la prohibición genera acción, y entonces ahí es en donde no creo que sea muy bueno. Por ahí hay otros trípticos y libritos de santos, de estos que en 7 pasos hazte rico, en 8 feliz y en 9 cásate, enamórate y demás, que hablan de los 10 tips para que a tu hijo no le pase nada en las redes. 1, pon la computadora en la sala. ¿Qué es eso? Otro papá hace poco en una conferencia me preguntó, oye Francisco, ¿qué edad es la buena para dejar de tener Facebook? Mi respuesta fue, pues cuando esté preparada tu hija. No sé si a los 20 ya está preparada, o a los 7, o a los 8, no sé. Pero tampoco está por ahí el tema. A mí me parece que lo que hay que hacer es generar, desarrollar, acompañar a nuestros hijos para que ellos generen un pensamiento crítico riguroso, para que el adolescente no sea visto como el niño que genera problemas y que es adolescente, que está en la edad de la cruzada y por eso está tan sangrón. Y hay que confiar en que ellos van sabiendo qué es lo que les funciona y qué es lo que no les funciona. Muchas gracias, Francisco, y bienvenido al consejo nuevamente. Aprovechando la introducción que tuviste ahorita en la conferencia donde hablabas, exponías tu situación por la cual 15 años estuviste puesto. Cintia Romero pregunta, ¿qué consejo le darías a una víctima de bullying? La que sigue. No, es que miren, no es un tema, un señor ya me preguntó, una conferencia así grande por la que hoy estamos reunidos. A ver, ya te entendí, ok, a ver, okay, en la noche llego y ¿qué hago? Mi respuesta fue, pues mire, si es usted católico, llegue, le da la bendición y se duerme, porque además de víctima va a estar desvelado. Es decir, no es un tema de hazle así. Y lo voy a volver a utilizar la analogía del ajedrez. Imagínense que yo soy un ajedrecista de estos rusos, ¿no? Que juegan contra 59 y a los 59 les ganan. Y me preguntan, ok, en la noche, ¿cómo le enseño a mi hijo a jugar ajedrez? La respuesta sería, pues, no sé si sea tan listo para que en una noche aprenda, pero en realidad lo que tiene que hacer es entrenarlo. También aquí ronda este tema de los valores. Los valores efectivamente dan estructura al ser humano, y si alguien mágico nos inyectara valores a todos y se nos convierte en una forma de vida, por supuesto que no habría bullying y no habría un millón de cosas más. Pero los valores pegados en la pared, esos no sirven para nada.
cartulinas que yo entro a las escuelas, yo les digo a los directores y directoras de las escuelas, nunca he llegado a una escuela en donde las placas estas bonitas que ponen ahí, doradas con negrito, la misión y la visión y los valores, nunca he visto una escuela que diga, en esta escuela entrenamos a los niños a que se maten, se critiquen, se aplasten, y a los que lloran les decimos son unos maricones. No, nunca he visto eso. Y sin embargo se están matando, se están aplastando, se están criticando, se están lastimando profundamente en la gran mayoría de las escuelas. Entonces, otro secreto, otra de las fórmulas es buscar la manera para que ese valor pegado en la pared lo conviertan en una forma de vida. ¿Y cómo se hace eso? Cuando nosotros adultos modelamos a los niños y a los adolescentes, pero desde una posición congruente. Yo me acuerdo cuando era chiquillo, a los 13, 14 años, mi mamá fumaba, y entonces me decía con su cigarro así, pero de verdad era literal así de, hijo, no fumes porque es malísimo. Y yo le decía así, ma, hace un año dejé de fumar, 20 años fumé. ¿Por qué? Porque mi mamá me transmitía desde la incongruencia. No fume. Hay un chiste por ahí también, ¿no? Que el niño está en la mesa y dice una grosería y el papá le dice, ¡ah, ya le dije que aquí, hijo de... no se dice grosería, ¿no? Entonces, esa incongruencia no nos lleva a nada. El modelo escolar es un modelo, y así lo digo con todas sus letras, creo que hay gente representando al secretario de Educación, pues ahorita nos saludamos un poquito. El modelo educativo está desgastado. El objetivo número uno de la escuela es la socialización. No es la vida de Benito, de veras, créanme, no es la vida de Benito Juárez. Es aprender a vincularse con el otro, es la oportunidad del ser humano para vincularnos, para tener amigos profundos, para tener relaciones de confianza, vínculos en donde nos sintamos seguros y podamos construirnos con el otro, y eso no está pasando. Hablar de 3 millones de víctimas en el país, creo que sí es como, a ver, algo estará pasando en la escuela. Y todo lo que sale en las noticias, muchas de esas cosas no son bullying. Un día el gobernador de un estado, espero que no meta la pata en si no, ya veo que me voy mañana. Un gobernador muy orgulloso me dijo, Francisco, metí 170 millones de pesos, 170 millones de pesos en cámaras en las escuelas para la cuestión esta del bullying. Y le dije cortito, para que no se sintiera tan mal, le dije, gobernador, tengo una mala noticia, el bullying no sale en la foto. Probablemente esas cámaras sirvan para retratar esta violencia explícita, esta violencia externa, pero estas relaciones, esta traición, este chisme en internet anónimo, eso no sale en la cámara. Entonces, creo que la congruencia es una apuesta para verdaderamente educar a nuestros niños. Y aquí una pregunta que me comentan que ha sido recurrente, se hicieron varias. Dicen, me pasó lo mismo que a usted, ¿cómo superarlo? Pues mire, no sé de qué se ríe si no es chistoso. Uno, qué valiente, no es fácil decir, yo fui la basura de mis primeros 15 años, así como el señor que nos está compartiendo me pasó lo mismo. Yo creo que es un proceso individual, es un proceso subjetivo, sin embargo, hay como ciertos elementos, y en mi caso, lo que funcionó fueron como 2 o 3 pasos. El primero fue hacerme verdaderamente consciente y ponerle nombre a lo que me había pasado.
Durante muchos años yo pensé que había provocado ese proceso de victimización. Yo asumí responsable de que mis primos me trataran así. Porque efectivamente jugaba mejor fútbol, y efectivamente no era tan bueno como ellos en tenis y todos los deportes que hacían. Por cierto, en el deporte que les ganaba, ese pues, me salía de churro, ¿no? Pues, y además ellos ni lo querían hacer, ¿no? O sea, da igual que nos ganen ese no tiene valor, ¿no? Entonces, es un proceso de hacerte consciente y ponerle nombre. Cuando yo estaba buscando el tema de tesis de la maestría en este mundo gigantesco de internet, vi una palabra que no me hizo sentido, ni le entendía bien, y vi la introducción como sale, ¿no? Entonces, proceso de acoso que tus primos te hicieron, casi eso. En el momento en que le di clic y leí los primeros 2 o 3 párrafos, fue verdaderamente una liberación. Saber que tenía nombre lo que me había pasado, saber que yo no fui el responsable, sino es una necesidad del agresor y no de la víctima, que yo no soy la basura de mis primos, que provoqué a los pobrecitos, los provocaba para que me aplastaran. Liberarme de eso fue un primer paso enorme, gigantesco. Y lo segundo, ese es un proceso doloroso, para mí al menos, es asumirme responsable de ir a buscar ese reconocimiento durante tantos años. Por ahí hay otra pregunta que me ha doblado en los auditorios y es un libro que publiqué, un primer libro, que por cierto allá afuera los van a conocer. El primer libro se llama Lolo, y esta pregunta que me ha doblado es: ¿qué pasó con tus papás? ¿Leyeron tu libro? Por circunstancias de la vida mi mamá ya no pudo leerlo, mi papá sí lo leyó, y muy confundido, muy triste, muy movido, conflictuado, me dijo: Francisco, ¿por qué si te estaban haciendo todo esto todos los fines de semana, los sábados a las 8 de la mañana, nos ibas a jalar a las enaguas a decirnos: papá, ya nos vamos a la casa esta de descanso donde nos reuníamos, papá, ya nos vamos a Valsequillo, se llama el lugar, ya nos vamos a Valsequillo, una empresa, nos vamos a Valsequillo, ya nos vamos. ¿Por qué? La respuesta la supe después de una maestría, que es pues, porque caes en la trampa de buscar la aceptación de tu propio agresor. Pero fíjense, si ustedes me están siguiendo, no estoy hablando nada más de este primo malísimo que me criticaba. Estoy hablando de algunos de ustedes, probablemente, ojalá no, que caen en la trampa de buscar la aceptación de este papá que no les ha dado el crédito de lo que hacen. Y tienen 40, 45, 50 años y hacen algo que consideran logro, y lo primero que hacen es salir corriendo a contarle al papá. Les hace una respuesta algo así como: ya, pues lo podías haber hecho antes, ¿no? O X respuesta que descalifica, que quita el crédito. Entonces, hay que asumirse responsable, yo les decía esto del Río, de Tabasco y demás, este capítulo que les conté en la conferencia, es porque es peligroso ser víctima, porque las víctimas también se instalan en esta conducta porque generan ganancias secundarias, se llama, beneficios secundarios. Un ejemplo así como muy simplista es: si yo me tiro al piso en el colegio, voy a con mis papás a decir: papá, es que me va muy mal esto, y el papá cae en la trampa y me dice: toma, te compro un Xbox, o no sé, un regalo X, para que se te olvide porque sufres mucho en la escuela, pues ahí voy a estar conmigo. Y eso fue lo que me pasó, y hoy lo puedo decir con el valor y sobre todo con la intención de que ustedes puedan acomodarlo a sus propias vidas y decir: espérame, a mí ya no me pasa.
¿Cuál era la ganancia secundaria? La ganancia secundaria es que mis primos eran los del dinero, eran los que tenían la bici, la moto, la lancha, y era la única forma como yo podía acceder a eso. Entonces hice un contrato conmigo muy perverso, y me trago toda esa mugre, 48 horas, pero esquío 3 minutos. Por cierto, si es que estaba en ese momento y ya me habían hecho tantas cosas para que alguien pudiera decir, a ver, ya, creo que ya nos estamos pasando, pues déjalo esquiar tantito. Y cuando yo me hice responsable de esa conducta, me enfrenté a, ¿y ahora qué hago? Si llevo 10 años, bueno, más, 20 años, diciendo a mi familia, a mis hermanos, que por mis primos la vida no me salía y que sufría muchísimo. Entonces, mis hermanos que me llevan muchos años me decían, pues a ver, ya toma 500 pesos para el fin de semana, que se te olvide lo que hacen tus primos. Y ahí viene un tema de asumirse responsable, de decir, ¿ahora qué hago? Si me bajo de este burro, pierdo los 500 pesos. Es decir, pierdo esta mamá que me sobreprotege, pierdo este papá que me compra cosas, pierdo este reconocimiento de vamos a ayudar al pobrecito porque lo molestaban de chiquito. Si me divorcio, o sea, no puedo decir que como mis primos me molestaban, yo me estoy divorciando, ¿no? Entonces, es un enfrentarse. Al final, la palabra clave, después de 15 minutos de la pregunta, es una elección. Paso uno, hacerte consciente del proceso, y dos, elegir. Y la elección, ¿cuál es? Es muy puntual. Es la que yo me hice y hoy es la que me rige. Y es no volverme a traicionar. ¿Saben por qué? Porque hay una sabiduría interna en cada uno de nosotros que nos dice claramente, esto no te está funcionando. Yo sabía que no me funcionaba ir al sequillo con mis primos, y sin embargo me traicionaba en esta necesidad de reconocimiento e iba al sequillo. De hecho, mi papá me ofrecía una alternativa, que era ir a otro lugar a hacer montañismo y demás. Y yo le decía, vete allá, porque yo lo que necesito, no le decía eso, y no lo veía tan claramente, pero hoy es, no voy contigo, porque necesito ir a buscar la aprobación de mis primos, de mis agresores. Entonces hay que elegir no volverse a traicionar, hay que elegir la congruencia. La congruencia no es hacerlo, el deber ser o el deberías, no, la congruencia es pensar, sentir y actuar en una misma línea. Yo creo que esa es la respuesta. Muchas gracias, Francisco. Ahora quiero invitar a que suba al escenario a Leti Salte, que ella fue la promotora principal de esta conferencia, que fue la que nos convocó a todos los que estamos participando. Por favor, Leti, me gustaría que subieras al escenario, que fue la principal guía de este movimiento. Para que aquí quiero pedirle a Gabriel, que participó activamente en esta organización, a Francisco Malicio, que también de la organización, presidente de Todos Somos Héroes, que fue la verdad que importante motor en la logística para que se pudiera desarrollar este evento. Y también quiero invitar a la señora Martita Antunes de Acosta, esposa de Maloro, que es cuando por primera vez escuchamos, cuando menos con un servidor, la primera vez que escuchamos la palabra bullying aquí en Sonora, en un esfuerzo por conocer este fenómeno también el compromiso que hicimos, Francisco, desde ayer que lo empezamos a ver, era precisamente conocer más a detalle lo que era el fenómeno del bullying y poder llevar esto, convertirlo no únicamente a quedar en una conferencia, sino el compromiso que establecimos desde ayer y ahora en la mañana, de poderlo llevar a una modificación, realmente una propuesta que podamos llevar al Cabildo de Hermosillo y podamos
pues seguir impulsando las propuestas de ley que han quedado aprobadas. Y quisiera pedirle a Marta que fuera ella quien nos dara un mensaje. Pues muchas gracias a los organizadores, al conferencista, de verdad, primero que nada como padres de familias que somos preocupados. Yo tengo 2 niños y me gustaría que tuvieran un mejor lugar para vivir. Pues mi esposo Maloro y yo tratamos de hacer un esfuerzo conjunto, visitamos más de 300 escuelas también. Él como legislador impulsó una ley a favor del bullying, entonces estamos muy contentos pues, ¿no? con que se lleve a cabo pues un seguimiento y sobre todo ayudar a muchos niños. Queremos que Hermosillo sea la mejor ciudad para vivir, queremos poner nuestro granito de arena y sobre todo pues gracias a ti por organizar esto. Estamos muy contentos y lo que podamos apoyarnos mutuamente, un esfuerzo conjunto sobre todo. Muchas gracias a todos, no sé quién más quiere hablar. Pues de parte de todos los que integramos la asociación civil, todos somos héroes, 3 compañeros, muchos de ellos apoyando hoy como staff. Muchísimas gracias y a ti, Leslie, por invitarnos y por la lucha que iniciaste hace unos meses y que arranca con esta conferencia y que sigue visitando las escuelas. Y agradecer a todos los invitados especiales que estuvieron hoy aquí, los regidores, representantes del gobierno del estado, de los maestros, el regidor Leo Moreno, que trae esta iniciativa ya para meterlo por ahí en el cabildo. Muchísimas gracias, Gaby, fue un esfuerzo muy grande y especialmente a nuestra amiga Martita, que viene también representando a compañero Maloro, que como bien lo decía, la primera vez que yo escuché de alguien que estaba luchando con el bullying fue precisamente de la familia de José Maloro. Y a todos quienes compraron un boleto para poder estar hoy aquí, muchísimas gracias a todos, de parte de todos los amigos de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos los patrocinadores, a los asistentes, a los organizadores de este evento y a ustedes. Sabemos que desde sus trabajos, sus hogares, sus escuelas van a seguir o van a hacer algo. Sabemos que se llevan una tarea muy importante y que ustedes van a seguir trabajando contra el bullying. Buenas noches, los invitamos a seguir en contacto en Facebook. Le pueden preguntar los datos por aquí a las personas que están en nuestro pasillo. Quien guste acercarse también, si tiene alguna pregunta en especial o guste el contacto, lo podemos ver por aquí. ¿Ok? Muchas gracias. Buenas noches. Nada más decirles que Leslie Elizalde está como representante de la Asociación contra el Bullying, la cual estoy presidiendo desde México. Leslie Elizalde es de acá, desde Hermosillo. En la página contraelbullying.org pueden encontrarnos y la idea es, bueno, a partir de este evento, pues, tener un brazo acá porque se necesita en todos los rincones del país. Y, por supuesto, gracias a todos ustedes por hacer posible esta conferencia y por venir. Gracias.